voy a hablar sobre los controles en los cursogramas. Hay varios escenarios que tienen que ver con el uso de documentos, el uso de archivos, comparar con algo que no se grafica, como puede ser una verificación de una identidad o un pago en dinero que no es documento, o decisiones que no involucran ni a documentos ni a archivos. Vamos a ver estos escenarios y cómo se graficaría cada situación. Cuando hablamos de control, recordemos que eso después implica una decisión. Controlo para luego bifurcar una decisión. Ocurre un caso por el sí, otro caso por el no. Bueno, podría haber algunas alternativas diferentes que no sean sí o no. En general vamos a tomar los casos donde las opciones son sí o no para los gráficos. Lo importante es centrarnos en cómo se graficaría el control. Entonces, por ejemplo, supongamos que se verifica si una nota de pedido coincide con lo indicado en una orden de compra. Tengo una nota de pedido, tengo una orden de compra, son dos documentos graficables y el control es tal como se puede ver en el gráfico. ¿Qué ocurriría si ese control en lugar de dos documentos es una orden de producción contra una información que está en el archivo de stock? Está en el archivo, hacemos una consulta lógica y por lo tanto estamos comparando un documento con un archivo y ambos entonces ingresan al control. La tercera posibilidad es que en lugar de controlar contra un archivo y su información, uno saque el documento del archivo. O sea, en lugar de una consulta lógica, hacer una consulta física. Se retira un documento y se controla. Bueno, en realidad sería finalmente la comparación de dos documentos con un desarchivado previo según lo que se puede ver en el gráfico. Otro control puede ser contra algo que ocurre de la realidad. Por ejemplo, controlar si el monto del pago realizado coincide con la factura. Tengo una factura, pero lo otro con lo que yo voy a comparar, controlar, no es algo que esté ni en un documento ni en un archivo, sino que se trata de algo que está en la realidad, en el proceso, pero no documentable en el cursograma. Entonces, en ese caso, se puede dejar solo un documento ingresando al control. Esto es muy habitual cuando validamos identidad. Entonces, tenemos un DNI y comparamos el DNI contra, por ejemplo, el rostro de la persona. Entonces tenemos un documento que es el documento, el DNI, sin embargo la comparación es contra la realidad. En ese caso se puede poner un solo documento ingresando al control. Pero hay un caso más, que es qué pasa si no tenemos ni documentos ni archivos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso para evitar poner controles y decisiones que sean más de tipo algorítmica o de decisiones no vinculadas a documentos y archivos? Recordemos que los cursogramas modelan realidades vinculadas a los documentos. Entonces, si una decisión es, por ejemplo, si el cliente acepta algo, eso no está basado en un documento, es una decisión de un cliente. Por lo tanto, no hay ni documento ni archivo. Yo podría poner un rombo de decisión o un control previo que diga si el cliente acepta, estaría involucrando una decisión más de tipo algorítmica o de un diagrama de actividades y no de un cursograma orientado a documentos. Por lo tanto, en ese caso no debe ir un control. No existen controles, decisiones que no tengan obligatoriamente relación con documentos y archivos. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Con una línea de evento. Se usa en línea de eventos, como se ve en el gráfico, ahí uno podría poner si el cliente acepta e incluso podría tener dos fragmentos diferentes, dos pedazos de cursogramas distintos. Uno para cuando el cliente acepta y el otro para cuando el cliente no acepta.